Una fe firme en medio de las dificultades, es lo que vamos a estar viendo hoy. Y tenemos un pedacito bastante grande, vamos a estar hablando de toda la segunda mitad del capítulo 2 y todo el capítulo 3, es bastante. Así que espero que nos vaya bien con el tiempo para, aunque sea ver el segundo tiempo del partido. No, ¿verdad? Lo vemos todo. Veo muchos argentinos por ahí. Que el Señor los perdone, todos. Muchos, vea, todos aquí. Vienen listos para el partido. Bueno, vamos a ir y venir entre todos estos versos y vamos a estar meditando. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque la fe es importante en el reino de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. Necesitamos que nuestra fe se mantenga firme, porque las circunstancias difíciles van a venir a nuestra vida. ¿Se acuerdan de aquella conversación que tuvo Jesús con Pedro? Simón, el enemigo los ha pedido para zarandearlos. Y Pedro le dijo, ¿y le dijiste que no, Jesús? ¿Le dijiste que no? Y Jesús le dice, pero yo he orado para que tu fe no falte. Yo he orado para que tu fe se mantenga firme en medio de la zaranda que pueda venir a tu vida. Yo he orado para que tu fe no falte. Y la iglesia de Tesalónica está pasando un tiempo complejo. Hay circunstancias difíciles. Y vamos a, aunque hay tanto que decir de todo este texto que nos toca hoy, tanto que uno quisiera decir, que nos tomarían semanas, ¿verdad? Hacer un estudio solo de este pedacito. Yo voy a limitarme a compartirle 4 cosas. 4 cosas que usted y yo deberíamos de tomar en cuenta para que nuestra fe se mantenga firme en medio de las circunstancias difíciles. Y la primera cosa que deberíamos o que necesitamos nosotros para mantenernos firmes es recibir y aferrarnos a la palabra de Dios. Necesitamos recibir y aferrarnos a la palabra de Dios. Ya lo habíamos visto en el capítulo 1. Pablo les había dicho, ustedes recibieron con gran alegría el mensaje a pesar de las dificultades que les trajo el mensaje. Porque vinieron sufrimientos, vinieron situaciones difíciles cuando ellos decidieron abrazar el evangelio. Ya eso lo vimos desde ahí, pero luego Pablo sigue en esa línea y dice en el verso 13 del capítulo 2, dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje, es el mensaje de Dios, de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y termina diciendo, y esta palabra sigue actuando. Sigue actuando en ustedes. O sea, no fue un tema de que ellos se encontraron ahí con la palabra y ¡ay, qué linda la palabra que Pablo nos trajo! Y ya. No, es que la palabra sigue actuando. Ahora, se cree que Pablo pasó un tiempo muy corto con la iglesia antes de escribir esta carta, con la iglesia de Tesalónica. Entonces la pregunta es, ¿qué les dijo? O sea, ¿qué les dijo este chavalo en un cortito tiempo? Que esta gente, ¿verdad? Una fe y una cosa para lidiar con todo lo que se levantaba. Bueno, para saber qué les dijo, vamos a Hechos, una referencia rápida. Hechos capítulo 17, ahí está todo el contexto de esta iglesia. Dice, más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, de la iglesia que estamos hablando, donde había una sinagoga. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos, ¿usó las escrituras para razonar con la gente, explicó las profecías, demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos y decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Usó las escrituras, en ese momento para ellos, el Pentateuco, los profetas, hoy para nosotros este libro. Usó las escrituras, no usó su opinión, ¿verdad? No, usó las escrituras. ¿Para hablar de qué? Del evangelio. Porque la historia del evangelio está contenida en este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. La historia de Dios para con la humanidad. Aquí la pregunta es, si yo le preguntara a cada una de las personas que está aquí, y yo le pregunto a todos, dígame, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué me contestarían? ¿Qué contestarías? Hace unos días vi un video de un chaval de estos que andan ahí, ¿verdad? Un español conversando en la calle con ateos, con agnósticos, los entrevista, les hace preguntas. Pero en esta ocasión el video era de él hablando con cristianos, con creyentes que asistían a una iglesia. Y les hacía preguntas acerca del evangelio, acerca de la fe. Híjole, a veces
No tenemos idea en lo que estamos. No hay profundidad. No hay entendimiento. Y uno lo escucha en la calle. Lo escucha, aquí no pasa, ¿verdad? Siempre dicen eso los predicadores, ¿verdad? Yo no sé por qué. Aquí sí pasa también. A veces la gente dice, no, el evangelio es un mensaje para que yo tenga una buena vida. El evangelio es un mensaje para que yo sea una buena persona. El evangelio es un mensaje que me gusta para que Dios me bendiga. Eso dice la gente. Y el evangelio es mucho más que eso. El evangelio son las buenas noticias de Dios hacia la humanidad. El evangelio es la historia de cómo Dios está estableciendo un reino. Ojo, el evangelio es la historia de cómo Dios está estableciendo un reino. ¿Y cómo empieza esa historia? Empieza con una relación perfecta, de total comunión de Dios con su creación, total comunión. En esa relación, en esa comunión no había vergüenza, no había pecado, no había dolor, no había culpa. Era perfecto. Estábamos ahí, ¿verdad? En una comunión directa con Dios. Todo era perfecto. Pero el ser humano decidió darle la espalda a Dios. Y el pecado irrumpió en la historia. Y entonces, donde antes había plenitud, ahora había culpa. Donde antes había paz, ahora había vergüenza. Donde antes reinaba la vida, ahora reinaban la muerte y el pecado. Todo lo habíamos perdido. El acceso a Dios lo habíamos perdido. E intentamos recuperar el acceso a Dios. Lo intentamos por todos los medios. Intentamos cumplir leyes. Intentamos hacer buenas obras, intentamos obedecer, todo con el afán de quitar la culpa que nos carcomía. Pero nada era suficiente. Ya no podíamos quitarnos el pecado que estaba en nuestro sistema. No teníamos la capacidad de resolver por nosotros mismos el problema en el que nosotros mismos nos habíamos metido. Y entonces, adivinen qué, Dios hizo lo impensable. El Creador entró en la creación. El Eterno se vistió de carne. El Santo, el Justo, el Puro caminó entre pecadores. Jesús vivió la vida que usted y yo no podríamos nunca haber vivido. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Honró al Padre con cada pensamiento, con cada palabra, con cada acción. Y aún así, fue rechazado, fue condenado, fue traicionado y fue colgado en una cruz. Y murió como morían los peores criminales de la época. El hombre perfecto murió como el peor, desangrado en la cruz, hasta la última gota de su sangre. El rey en la cruz muerto. El rey. Parecía una derrota a los ojos de cualquiera. Parecía una derrota. Pero la cruz en ninguna medida fue una derrota para Cristo. La cruz fue una derrota para Satanás, porque en la cruz Jesús cargó sobre sí todo el pecado que usted y yo no podíamos pagar. Pagó la deuda que a usted y a mí nos alejaba completamente de Dios. Y en la cruz más bien fue la derrota para Satanás, porque dice la palabra en Colosenses que en la cruz Jesús exhibió públicamente a los principados, a las potestades, las avergonzó y triunfó sobre ellas en la cruz. Bendita sea esa cruz. Pero ¿saben qué? Es que el evangelio no termina con la cruz. No termina con la cruz, porque al tercer día la tumba quedó vacía. Jesús resucitó, venció la muerte y con eso nos dio esperanza y promesas a usted y a mí. Pero adivinen qué, el evangelio no termina con la tumba vacía. Porque antes de ascender, Jesús nos dejó al Espíritu Santo. Dios mismo habitando en nosotros,
No con nosotros, sino en nosotros. Ahora Él habita en todos los que se arrepienten, en los que deciden correr a Cristo, en los que deciden reconocerle como su Señor y como su Salvador. Él nos da la potestad ahora de ser hechos hijos de ese Rey y ser parte del avance de ese reino. Ahora el Espíritu Santo me capacita a mí para vivir la vida que yo no sé vivir. Por eso el Evangelio no es para que yo sea mi mejor versión. No, el Evangelio es para que sea Él en mí, porque yo soy un desastre. Y con el Espíritu Santo en nosotros, ahora nosotros podemos amar cuando antes odiábamos. Y con el Espíritu Santo en nosotros, ahora nosotros podemos perdonar cuando alguien antes guardábamos rencor. Y con el Espíritu Santo en nosotros, ahora podemos vivir en santidad, en medio de un mundo que está corrupto. Y con el Espíritu Santo en nosotros podemos perseverar en medio de las dificultades. Y con el Espíritu Santo en nosotros podemos testificar del Evangelio de Cristo para hacer avanzar el reino y que el Rey se pueda establecer en la vida de la gente. Es el Espíritu Santo. Pero adivinen qué, el Evangelio no termina ahí. Porque un día los cielos se abrirán. El Rey volverá, todo ojo le verá, Jesús descenderá. Yo no sé si usted entiende eso, pero Jesús, su cuerpo resucitado volverá a tocar, sus plantas de los pies volverán a tocar esta tierra. Lo veremos, dice la palabra que todo ojo le verá. Él regresará y establecerá su reino eterno de justicia y paz. Ese es el Evangelio. No es un mensaje para que a usted le vaya bien, ni para que yo tenga una linda vida. Ay, qué lindos ellos, van a la iglesia. Ese es el establecimiento de un reino. Por eso el Evangelio no es el mensaje con el que usted se topó hace 10, 15 años, hace una semana, hace 3 meses cuando se convirtió. Ay, sí, yo conocí el Evangelio. El Evangelio es el mensaje que necesito cada día de mi vida para ser transformada. Por eso Pablo les dice a ellos, les dice, esa palabra sigue actuando en ustedes. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, decía Pablo. Es el poder que usted y yo necesitamos para enfrentar nuestra vida. Eso es el Evangelio. En nuestras, ¿verdad? En nuestro pecado, en toda nuestra miseria, Dios extiende su mano, nos rescata y nos dice, ¿quieres ser parte? ¿Quieres ser parte del reino que estoy estableciendo? El Evangelio es el mensaje que necesitas todos los días. Todos los días necesitas ir aquí a encontrarte con Jesús. Aquí, que el Espíritu Santo haga esta palabra vida todos los días. Cuando tengo dificultades con Luis, voy a la palabra. Cuando tengo impaciencias con mi bebé, voy a la palabra. Cuando me siento desanimada, voy a la palabra. Cuando quiero dejar todo tirado, voy a la palabra. Es la palabra, por eso necesito aferrarme a la palabra para mantenerme firme en medio de las circunstancias. La pregunta es, ¿el Evangelio que reflejas con tu vida corresponde al Evangelio de Jesucristo o a cuál Evangelio? Hace muchos años se puso de moda el Evangelio de la prosperidad, temas económicos. Todavía hay algunas iglesias por ahí. Yo creo que se ha puesto de moda en nuestros tiempos el Evangelio de la prosperidad emocional. Entonces Cristo es para que yo me sienta bien. No, el Evangelio es el establecimiento de un reino. Eso es el Evangelio, se trata de algo más grande que yo misma. ¿Cuál es el Evangelio que reflejas con tu vida? Y la segunda pregunta que deberíamos hacernos en esta mañana es, ¿qué lugar tiene en nuestra vida la palabra de Dios? ¿Qué lugar tiene esto en tu vida? ¿Hay espacio para esto? ¿Te encuentras con la palabra cada día? Porque si el lugar que la palabra tiene en tu vida son los 40 minutos que predicamos un domingo nada más, déjenme decirles que con eso no se va a mantener tu fe firme en medio de las dificultades. Todos los días, porque todos los días el pecado quiere salir, todos los días me quiero ahí, ¿verdad? Manifestar mis deseos, mis cosas, todos los días lo necesito a Él. Por eso el Evangelio no es un mensaje con el que nos topamos hace años. Es el mensaje con el que necesito encontrarme todos los días de mi vida. Por eso esta gente podía hacerle frente a las dificultades. Por eso Pablo les dijo, ustedes recibieron esto con alegría a pesar de los sufrimientos, porque entendieron que se estaba estableciendo un reino.
¿Qué necesitas para que tu fe se mantenga firme en medio de las dificultades? Recibir y aferrarte a la palabra de Dios. Segunda cosa que necesitamos entender que el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Necesitamos entenderlo, es parte del evangelio. Es parte del evangelio de Jesucristo. Dice en los versos 14 y 15, luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo sufrieron. ¿Por qué sufrieron? Por su fe en... Y más adelante dice que a ellos también les han perseguido. Vea, nosotros podemos tener la fe puesta en el lugar correcto, que eso no nos exime de sufrimientos. Pero ¿cómo? No era así. O sea, no era que si yo seguía ya todo iba a estar bien. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Por eso empezamos con la palabra, por eso empezamos con el evangelio. Más bien, se los voy a decir así. Estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo es una evidencia del verdadero discípulo. Aquí estamos hablando del sufrimiento por la causa de Cristo. Tenemos muchas predicaciones que usted puede ir a buscar en nuestro canal de YouTube, donde hemos hablado de pruebas, de sufrimiento. Aquí estamos hablando del sufrimiento por la causa de Cristo. Estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo es una evidencia de un verdadero discípulo. Y sigue diciendo el texto. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero ¿quién lo impidió? Diga, ¿quién? Satanás, como el gato de doña Clotilde. ¡Satanás! ¿Se acuerdan? El episodio del Chavo. Satanás es real. Y así como estamos haciendo avanzar el reino de Dios, hay un reino de las tinieblas que va a traer oposición. Entonces, Satanás es real. ¿Y saben quién es el más interesado que no se hable de Satanás? Satanás. Él mismo. Entre menos hablen. ¿Verdad? Por eso la Biblia dice, Pablo mismo escribió en Corintios, no ignoren sus maquinaciones, no ignores que hay un reino de las tinieblas que te quiere hacer caer. No lo ignores, porque si lo ignoramos, nos vamos en todas. ¿Saben qué es lo lindo? Que como Jesús ya venció y les dije que ya avergonzó a los principados y a las potestades, nosotros no luchamos por la victoria, luchamos con la victoria. Luchamos con la victoria y lo que sea que el enemigo quiera tramar en nuestra contra, el Señor tiene la capacidad, dicen Romanos, de voltear todo para el bien de los que le aman y conforme a su propósito son llamados. Seguro Satanás dijo, vamos a encarcelar a Pablo porque anda predicando en muchos lados. Nos vamos a encerrar. Y Pablo encerrado, ¿qué hizo? Empezó a escribir todo lo que tenemos, mucho de lo que tenemos aquí en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Dios torna todo para bien. Pero hay oposición. Y sigue diciendo el texto. Enviamos a Timoteo para que los visitara y los ayudara a no ser perturbados. Y ojo esto, por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. Y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿Qué quiere hacer el tentador? Vencernos. Por eso necesitamos que nuestra fe esté firme. Pero vean qué increíble que Pablo dice, yo ya les había advertido. Porque cuando les prediqué el evangelio, les dije que parte de la vida del creyente es el sufrimiento, son las dificultades. Yo les prediqué el verdadero evangelio, no ese evangelio que te vende la vida perfecta. Yo les advertí. Usted sabe qué triste estar en un lugar donde a uno le vendan un evangelio errado, no le adviertan nada y luego vengan las dificultades y es como decir, no me habían advertido. Y Pablo en amor les dice, les estoy advirtiendo. Y hoy, iglesia, yo les digo a ustedes, estamos, el cuerpo pastoral, haciendo lo mismo que Pablo hizo con la iglesia de Tesalónica. Les estamos advirtiendo. Las dificultades van a venir. Van a venir. Son parte de la vida y cuando decidimos seguir a Cristo hay oposición.
Jesús nunca nos prometió estar exentos de las dificultades. Jesús nos prometió su presencia en medio de las dificultades, su presencia en medio del sufrimiento, su presencia en medio de las pruebas, su presencia. Eso fue lo que nos prometió Jesús, su presencia. Por eso aquí no vamos a predicar un evangelio donde todo fácil, donde no, todo bien, para que usted sea mejor persona y tenga una buena vida. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿cómo reaccionas cuando obedecer a Cristo tiene un costo personal? Porque, vamos a ver, hoy en día hay contextos en el mundo donde las personas están viviendo lo que vivía la iglesia de Tesalónica. O sea, hay gente que la están matando por el evangelio literalmente, que los están persiguiendo, los están golpeando, los están encarcelando. Esa no es nuestra realidad aquí, así tal cual. No sé si algún día aquí se ponga más difícil y llegue a ser así. No lo sé. Pero hoy, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Y cuál es el costo según nuestra realidad? Tenemos historias entre nosotros de personas a las que su familia le ha dado la espalda por seguir a Cristo. Les han rechazado. Se han burlado. ¿Cómo? Como usted con esas payasadas de mantenerse en pureza sexual, como usted que no se emborracha con nosotros, como usted que no se droga, como, ¿verdad? Somos diferentes y eso le molesta, al mundo le molesta el evangelio. Y cuando hay un representante del evangelio, cosas se van a levantar. Pero estamos dispuestos a ese costo, a mantenernos ahí, incluso, preguntémonos. Si permanecer fiel a Cristo implicara perder aceptación, oportunidades, comodidad, relaciones, sueños, ¿seguirías obedeciéndole? Si el Señor te dice, dame ese sueño. Dame ese sueño. No, ¿verdad? Ya estamos aferrados. Quiero tu tiempo. Quiero tu dinero para que bendigas a otros. ¿Estás dispuesto a renunciar a eso para seguirme? ¿Se acuerdan? Disciplina 1, estamos en el paréntesis, decía el pastor Dan, pero yo creo que Tesalonicenses no puede más acercarnos a la visión de este año, más de ti, menos de mí. Estamos dispuestos, porque la iglesia de Tesalónica estaba dispuesta. Pablo se los había advertido, los había animado y los había preparado. Entonces, para que nuestra fe se mantenga firme en medio de las dificultades, necesitamos recibir y aferrarnos a la palabra de Dios. Necesitamos entender que el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Y número 3, necesitamos permanecer unidos a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Necesitamos, nos urge, así como nos urge volver al evangelio de Jesucristo, nos urge estar unidos a la iglesia. Y vean cómo Pablo escribía, es que es impresionante, dice, amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, mi corazón se quedó con ustedes. Dice, hicimos todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Un anhelo intenso por volver a verlos. Dice, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez. Capítulo 3 dice, enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es nuestro hermano y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, para que los alentara en su fe y para que los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. El evangelio, esa palabra que está en acción, nos capacita para la unidad. El evangelio nos capacita para la unidad. El evangelio hace que queramos estar juntos. El evangelio genera en mí la necesidad de estar cerca de ustedes. Eso hace el evangelio. Cuando nosotros pasamos por pruebas y por dificultades, la tendencia natural del ser humano es al aislamiento. Al aislamiento. Pero el evangelio hace justamente todo lo contrario. Por eso es que necesito de esto para permanecer firme en medio de las circunstancias difíciles. Vean, hay personas que tienen sesiones de consejería y desahogo
con la inteligencia artificial. Con el chat ahí, escribiendo todo lo que... Y el chat le contesta. ¿Ustedes creen que eso estaba en la mente de Dios? Que cuando usted pasara una dificultad fuera a la computadora a escribir. ¿Saben qué estaba en la mente de Dios? Esto. Los hijos del rey juntos. ¿Saben qué estaba en la mente de Dios? Los grupos en las casas. El cafecito con esa persona, exponer el corazón, una llamada, decir, hey, me siento así, ¿podrías orar por mí? Hey, vieras que estoy pasando por dificultades, te quiero contar algo, estoy luchando con este pecado, ¿me podrías ayudar? Eso estaba en la mente de Dios, una familia que hiciera avanzar el reino, porque cada vez que hacemos eso, hacemos avanzar el reino. Por eso es que nosotros insistimos, ¿en qué? Vamos, ¿en qué? En los grupos de conexión. No lo sacamos de la manga ahí. Es que necesitamos personas que nos vengan a fortalecer, que nos alienten en nuestra fe, que nos ayuden a no ser perturbados. Necesitamos personas para poder mantenernos firmes hasta que Él vuelva. Dios usa personas para ayudar a personas. Estamos a semanitas de empezar con la temporada 3 de Grupos Conexión. Yo esperaría que usted ya esté inscrito en un grupo. Y si no, que lo haga hoy, mañana. ¿Y qué tal abrir un grupo? ¿Qué tal que usted sea el Timoteo para alguien más? ¿Sí? Por eso la pregunta que tenemos que hacernos sería, ¿estás buscando en soledad la fortaleza que Dios decidió darte por medio de su iglesia? ¿Estás buscando en soledad eso que Dios solo te va a dar en comunión? Porque sí es cierto, en nuestros tiempos a solas con el Señor, hay momentos donde Él nos ministra, nos fortalece, pero hay algo de Dios que yo no voy a percibir en la intimidad de mi casa, sino que la voy a percibir con ustedes aquí. ¿Será que estamos buscando en soledad la fuerza que Dios nos quiere dar en comunidad? ¿Será que estamos rechazando o alejándonos de las personas que Dios quiere usar para fortalecernos? ¿Se imagina la iglesia de Tesalónica diciendo, ¿por qué mandaron a Timoteo? Yo quería a Pablo, quería que Pablo orara por mí. Yo quería con Pablo la consejería, no con Timoteo. ¿Se imaginan? ¿Y Timoteo para qué estaba ahí? Para fortalecerlos, para animarlos, para ayudarlos. Cuidado con estar alejándote de las personas que Dios quiere usar para fortalecerte. Cuidado, iglesia. Para mantenernos firmes, necesitamos recibir y aferrarnos a la palabra de Dios. Que esto tenga un lugar importante en nuestra vida. El evangelio nos transforma. Necesitamos entender que el sufrimiento es parte de la vida del creyente. No tener expectativas falsas que luego nos lleven a una crisis de fe. Y necesitamos permanecer unidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y por último, necesitamos vivir con un sentido de eternidad, porque Cristo viene. Necesitamos vivir con un sentido de eternidad. Urgentemente necesitamos que el Señor cambie nuestra visión para dejar de ponerla en las cosas de este mundo y poder elevarla a las cosas eternas. Y vemos a Pablo escribiendo con este sentido. Dice, después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? Se pregunta Pablo. ¿Qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? ¿Qué es lo que nos da alegría? Dice Pablo. Y la respuesta es, son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Vean, a nosotros nos da alegría cada tontera. Y Pablo dice, el motivo de mi alegría son ustedes. ¿Por qué? Porque ellos, que era muy carga la iglesia de Tesalónica. Lo que Pablo está diciendo es ver el fruto del evangelio en ustedes. Ver cómo su vida confirma el mensaje. Ver las huellas del evangelio en ustedes. Ver su fe floreciendo. Esa es mi corona. O sea, mi recompensa no está en este mundo, no viene de la admiración de ustedes, no viene de un título, no viene de aplausos, no viene que me digan qué bien lo hiciste. Mi recompensa tiene que ver con algo eterno, algo que trasciende esta era.
Mi recompensa es algo mayor, tiene que ver con la fe, tiene que ver con el avance del reino, tiene que ver con que el rey sea exaltado. Esa es mi recompensa. Y mi recompensa la va a traer Cristo cuando vuelva. No tiene que ver con nada de este mundo, ni nada de lo que ustedes me puedan dar. Mi recompensa la va a traer Cristo cuando regrese. Y Pablo sigue diciendo: así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, Pablo también está sufriendo. Ellos también la están pasando difícil. Ellos también están en medio de dificultades. Pero en medio de esas dificultades, ¿qué dice? Hemos sido muy animados porque han permanecido firmes. En medio de nuestras dificultades hemos sido muy animados porque ustedes han permanecido firmes. Cuerpo pastoral, ¿qué nos reanima? ¿Qué nos reanima? Líderes de grupos, ¿qué nos reanima? Líderes de equipos, ¿qué nos reanima? Porque no somos de palo. Hay momentos difíciles donde uno quiere dejar todo tirado. ¿Qué nos reanima? Dice Pablo, a mí me reanima ver la fe de ustedes, ver cómo están avanzando, cómo Cristo está siendo formado en ustedes. ¿Qué nos reanima? Dice, nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes. Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos a la presencia de Dios. La fe de ustedes permaneciendo firme, siendo fortalecida, madurada, a mí me da alegría. Eso está diciendo Pablo. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falta en su fe, seguir trabajando juntos. ¿Qué nos reanima? ¿Qué nos hace cobrar ánimo? ¿Verdad? Cuando se burlan de nosotros, cuando nos rechazan por causa del evangelio, cuando critican nuestra manera de vivir, de pensar, nuestros hábitos, ¿qué nos reaviva? Que otra persona esté conmigo a la par y me diga, vamos adelante, es por aquí, vamos adelante. Pablo dice, yo estoy desgastándome para que su fe sea fortalecida. Estoy dispuesto a invertir mi vida, mi tiempo, mi dinero, mis energías. Quiero estar con ustedes, quiero que Cristo sea formado en ustedes me voy a invertir. Y esto no tiene que ver con ¿qué hice? Pero es que yo no estoy dedicado al ministerio. No tiene que ver con eso. Ya nos explicaron la semana pasada que Pablo hacía tiendas. No tiene que ver con eso. Uno no tiene una vida ministerial y una vida secular. Usted tiene una vida y usted decide si lleva a Cristo a toda esa su vida. Entonces me monto al Uber y pienso, este Uber conocerá de Cristo. Y voy a comprar la verdura, la carne, y digo, esta persona conocerá del Señor. Mi vida entera es para que su reino avance. Quiero desgastarme por eso, dice Pablo, quiero desgastarme. No importa cuánta energía tengo que ponerle, que invertir. Es cansado, es difícil, a veces no tengo ganas, pero lo voy a hacer para que su fe sea fortalecida. Por eso la pregunta, ¿estás invirtiendo tu vida en lo que desaparecerá con este mundo o en aquello que permanecerá por la eternidad? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Porque yo te voy a decir una cosa, esa ropa que andas puesta va a desaparecer. La casa donde vives va a desaparecer. El carro va a desaparecer. La empresa va a desaparecer. Los títulos van a desaparecer. Las cuentas del banco van a desaparecer. Pero hay cosas que van a permanecer por la eternidad. Y sí, somos de este mundo. Necesitamos ocuparnos de estas cosas. Pero en medio de que me voy ocupando, voy haciendo avanzar el reino. Voy haciendo avanzar el reino porque vivo con la certeza de que Cristo va a volver y soy su representante aquí en la tierra. Me voy a desgastar por Él. Y termina el capítulo 3 con una oración. Pablo termina con una oración y dice: que Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, nos lleve muy pronto a verlos. Y que el Señor haga crecer y sobreabundar, todavía más sobreabundar, el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado,
fortalezca su corazón para que estén sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios, nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese. La oración de Pablo al final del capítulo 3. Le pido al Señor que ya no los persigan más. Le pido al Señor que ya no tengan dificultades. Le pido al Señor que ya les quite todos los sufrimientos. ¿Eso oró Pablo? No, él no oró eso. Él dijo que Dios nos permita estar juntos de nuevo. Que ustedes sobreabunden en amor para que estén juntos. Y cuando estén juntos van a poder vivir sin culpa y ser santos. Esa fue la oración de Pablo. Esa fue la oración de Pablo. Por eso nos necesitamos. Por eso vamos adelante. ¿Por qué Pablo oró eso? ¿Cuál es el propósito de esa oración? El propósito es prepararnos para el regreso de Cristo. El propósito es prepararnos para su regreso, porque Él va a volver. Es parte del evangelio predicar que Él va a volver. Es parte del evangelio predicar que Él va a volver. Y yo estoy preparando su camino. Cada vez que hacemos avanzar el reino, cada vez que hacemos avanzar el reino, estamos preparando todo para que el rey regrese. Para que Él regrese, para que establezca su reino. Por eso nos vamos a ayudar. Por eso vamos a seguir perseverando juntos. Vamos a seguir tomando café, vamos a seguir conversando, vamos a seguir estudiando la palabra juntos para preparar el camino para cuando Él regrese. ¿Estás listo? ¿Estás lista, iglesia, para que el Señor regrese? Esta gente de Tesalónica había abrazado eso en su corazón y era lo que los motivaba. La perspectiva futura les ayudaba con el sufrimiento presente. La perspectiva futura. Su fe se había fortalecido. Y era una fe genuina, que estaba dispuesto a darlo todo con tal de ganar a Cristo. Y ahí está la iglesia de Tesalónica, siendo perseguidos, maltratados, los mataban. Y yo me imagino las reuniones, ¿verdad? Esta gente. Seguro hay reunidillos en una sala, algunos en otros por allá. Tal vez ahí en un momento de oración alguien llegaba y tocaba la puerta y tal vez entraba alguien y decía: mataron a otro en la cárcel, a otro siendo golpeado. Era el contexto de ellos. Y nosotros seguro se preguntaban: ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué? ¿Para qué tanta complicación? Y seguro Pablo con Silas allá del otro lado, y seguro Silas le decía a Pablo: ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Y usted qué se pregunta? ¿Por qué me abstengo de la inmoralidad? ¿Por qué digo que no? ¿Por qué me atrevo a vivir diferente? ¿Por qué invierto tiempo, dinero, energía? ¿Por qué? ¿Por qué le dices que no a ese pecado? ¿Por qué le dices que no a esa relación? ¿Por qué? ¿Por qué? Y quizá la pregunta no sea ¿por qué?, sino la pregunta sea ¿por quién? ¿Por quién? Y tal vez tengamos que decirle esto a nuestra alma: es Él. Es por Él. Por Él nos desgastamos. Por Él seguimos juntos. Por Él vamos a hablar. Por Él vamos a confesar. Él es el dueño de nuestros días. Y tal vez ellos se tenían que animar, ¿verdad? Decirle: es Él. Recuerda. Pablo, Silas, recuerden. Timoteo, los de Tesalónica, es Él. Y hoy nuestra alma tiene que recordar que es por Él. Aunque no tengamos ánimo a veces, aunque estemos débiles, aunque dudemos, es por Él. Es por Él que estamos desgastando la vida. Es por Él. Vamos de nuevo, es Él. Vamos. Es Él.
victoria en Él está. Y yo camino con la certeza de que volverá. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, el dueño de mis días. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, el dueño de mis días, y Él volverá, soberano en poder, Él volverá, el gobierno en Él está, y vean, Él traerá en sus manos, Él volverá, soberano en poder, Él volverá, el gobierno en Él está, y vean, Él traerá en sus manos su recompensa. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo con amor y con alegría, el dueño de mis días. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo con amor y con alegría, el dueño de mis días. Es Él, Vamos, cantamos juntos. por Él estoy gastando mi vida, Y mientras cantas, eres animado, por amor y con alegría, eres fortalecido. dueño de mis días. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Como leímos al inicio, tu palabra es viva y habla a cada corazón de acuerdo a su necesidad. Quiero orar por tu iglesia, Señor. Quiero orar para que vengan fuerzas de Dios a tu vida. El que estaba cansado salga de hoy, de aquí, animado, lleno de fuerzas que vengan del cielo. Que hoy salgamos de aquí con la conciencia clara de que somos hijos de un rey y estamos haciendo que su reino avance. Que salgamos de aquí con la esperanza de que vale la pena todo lo que estamos haciendo. Vale la pena lo que estás invirtiendo en tus hijos. Vale la pena ese sueño que estás dejando de lado. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena obedecerle. Vale la pena vivir en santidad. Vale la pena venir a la iglesia. Vale la pena abrir un grupo. Vale la pena estar en comunidad. Vale la pena lo que estás haciendo por Cristo. Él es nuestra recompensa. Iglesia, que seamos animados, fortalecidos y que podamos ser personas que marquen la diferencia. Que podamos ser personas que vivan el evangelio de manera real. Que el evangelio no sea algo teórico para nosotros, con lo que nos topamos hace años. Que el evangelio sea el mensaje que sostenga cada día de tu vida. Y que así como la iglesia de Tesalonicenses, puedas mantener tu fe firme en medio de las dificultades. En medio de las